Por escrito. Por escrito. Estamos en Radio Anáhuac, bienvenidos a un programa más de Por Escrito. El día de hoy nos acompaña... ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. ¿Cómo están? Como siempre me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Raúl Sanz. Tenemos el día de hoy una invitada muy especial. Bienvenida, Diana. Hola, mucho gusto. Yo soy Diana Orozco, estudiante de comunicación. Un servidor, Juan Carlos Padilla, nuestras redes sociales, Raúl. Por supuesto, como siempre, los invitamos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Hágalo a través de Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito. Escúchenos en Spotify, escúchenos y véanos también en nuestro canal de YouTube. Y por supuesto, las dos atentas invitaciones que le hago cada semana, que nos escuche a través de Radio Anáhuac todos los miércoles, e igualmente los miércoles en punto de las 9 de la noche. Salimos con una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. Ya un poquito más adelante vamos a decir porque tenemos a esta invitada especial. Me gustaría introducir nuestros pretextos literarios con una pregunta para Ceci. ¿Cuáles son las palabras mágicas que los adultos les enseñan a los niños? Abracadabra. No. Hocus pocus, triquititán. ¿Qué es lo que le abre a los niños las puertas de todo? Obedece. Por favor y gracias. Por favor y gracias. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci. Hocus pocus, triquititrán. No, pero no me estés viendo con esos ojos porque algo me va a pasar. Ponte un ojito. ¿De qué vamos a hablar hoy, Juan Carlos? Vamos a hablar de cantos, encantamientos y estas fórmulas mágicas que nos permiten a través de la literatura lograr que cosas fuera de lo natural sucedan. Es que fíjate qué interesante, ¿por qué la hechicería, la magia, se convierte en un pretexto literario? Porque muchas de estas fórmulas que invocan la magia tienen ya carácter literario por la métrica, por la rima, por los mitos y leyendas que se han forjado y por la tradición oral que se ha transmitido, híjole, desde el principio de los tiempos, ¿verdad, mi querido Raúl? Pues sí, yo la verdad escuchando las palabras mágicas que decía Juan Carlos en su casa, no, en mi casa eran distintas, era porque lo digo yo. Con eso funcionaba, ¿sí? Con eso se solucionaba todo. Sí. Esas eran las palabras mágicas. Hijo, ya lo dije, mi mamá seguro va a ver el programa, pero bueno, pues ni modo, ya lo estamos viendo. Pero es un programa muy divertido, muy interesante, además de que tenemos invitados y siempre lo hemos comentado, cuando tenemos un invitado nos gusta mucho, se enriquece el programa y nos va a platicar un momento más Diana también, porque ella nos dio el pretexto, cabe decirlo, pero ahorita lo platicamos. Lo que yo quería mencionar que me parece extraordinario es que yo creo que todos cuando fuimos niños, y algunos que todavía somos como niños adultos, nos gusta mucho esta sensación de tener poderes, de tener magia, de que con un hechizo o con, no sé, con una Pócima mágica. Pócima, brujería, Un amuleto. un libro, un amuleto, con cualquiera de estas cosas, poder hacer algo especial, algo mágico. Y yo creo que la magia es parte de todos nosotros en el deseo, ¿no? Y en el colectivo imaginario de todos, en algún momento se han imaginado eso. ¿Cómo podría tener poderes? ¿Qué necesito para tenerlos? ¿Y qué padre sería? Entonces, Sí. el pretexto de hoy es extraordinario porque hay literatura para echar hacia arriba sobre estos temas. Diana, ¿cuáles eran las palabras mágicas que abrían todas las puertas de tu casa? Igual yo creo que porque lo digo yo o porque soy tu madre, ¿no? Entonces, sí. ¿Y cómo podemos introducir de tu parte este pretexto literario? Pues yo creo que, como ya bien comentaron, la magia es parte de nuestra vida y siento que era una ilusión que todos teníamos de niños. Por eso los magos son un hit, ¿no? En todas las fiestas infantiles, porque saber o creer que hay algo más grande que nosotros, que a lo mejor no podemos entender qué pasa cuando creemos algo con todo nuestro corazón, puede llegar a ser muy fuerte. Y en este caso, en cuanto al tema del día de hoy, yo quise plantear una pregunta distinta, que era, ¿y si la magia fuera motivo de algo negativo? ¿Hasta qué punto siempre es una ilusión o hasta qué punto es algo positivo? También puede llegar a ser causante de muchas otras maldiciones, ¿no? Entonces, aunque en sí pueda ser utilizada para algo muy bonito, también puede tener fines negativos. Como muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo el internet, la tecnología,
O sea, en sí las herramientas son increíbles, son muy positivas, pero muchas veces es nuestro propio uso lo que puede convertirlas en cosas totalmente distintas. Sí, para los que estudiamos comunicación, es verdad lo que decía Harold Innis, de que los medios de comunicación son extensiones de nuestros sentidos y con eso hacemos magia, particularmente con Internet. Yo estaba más bien pensando en los aspectos directos e indirectos de estas fórmulas mágicas, porque podemos verter sobre algún objeto, un amuleto, o podemos hacer una pócima mágica con una determinada mezcla de elementos, o bien también podemos verbalizarlo directamente. En ese sentido es más mágico, y creo que estas dos maneras tienen asimismo un ritual, y un ritual que va acompañado con lenguaje, con formulismos, con cánticos, y eso es lo que hace muy atractivo este pretexto literario. Y esto que decía Diana es bien importante porque pareciera que la magia corre como por un gradiente en donde va del origen hacia lo positivo y del origen hacia lo negativo. Durante la Inquisición en México, todas las fórmulas mágicas estuvieron prohibidas. Y entonces cuando se decían en el teatro, podían llegar y arrestar en la misma función, bajar al actor del escenario y vámonos y que les corten la cabeza, ¿eh? O sea, era una cosa terrible, los azotaban, los torturaban, etcétera, porque claro, la magia estaba siempre vinculada con la brujería y la brujería era castigada, por supuesto. Y fíjate, ahorita escuchando a Diana también me viene a la mente, a ver, primero, cuando yo decía de niño quién era ese mago que a mí me fascinaba, era Merlín de la Ay, película de sí, la claro. espada en la piedra. Particularmente me encantaba ese personaje cascarrabias, pero con magia, ¿no? El poder de la magia era lo hacía tan atractivo para mí. Fui creciendo y uno de mis personajes favoritos, tanto de la literatura como de la cinematografía, está en mi top 3, es Gandalf, ¿no? Del Señor de los Anillos. Pero de ahí, retomando lo que ya decía Diana y adjudicándolo al propio tema que estamos abordando el día de hoy aquí, que es cantos y encantamientos literarios, ¿qué pasaría si esto lo llevamos al campo de lo negativo? Y me vino a la mente uno de los personajes más importantes de la literatura, de la cinematografía, de las leyendas, de los mitos, que son las sirenas, ¿no? Sí. Si nosotros pensamos en la sirenita, pues qué bonita es, qué padre es, todas las mujeres y las niñas querían ser la sirenita, pero ¿qué pasa cuando nos vamos a la historia verdadera de las sirenas, Ujú. que por medio de los cánticos encantaban a los navegantes, a los marineros, sí, los atraían, eran muy guapas, los atraían con estos cantos, los hechizaban completamente con un beso, ya que los tenían muy cerca, y luego los sumergían al agua y se los comían Ujú. vivos. Era terrorífico eso, Qué ¿no? Y a miedo. partir de un canto que generaba un hechizo. ¿Algún apunte, Diana? Pues sí, algo que también me gustaría agregar a todo lo que ya han comentado es que otro ejemplo literario que se me ocurre en el que también la magia no siempre es bonita y brillante es, por ejemplo, pues Harry Potter, ¿no? Mm. Que es una de las historias más importantes de la literatura en la historia, ¿no? Yo diría. Y creo que ahí, digo, sí, al principio empieza todo muy bonito, ¿no? Que las Mm. pócimas, que la capa invisible, que no sé qué, pero luego también, o sea, cuando viene una persona, que en este caso es Voldemort, como sedienta de poder, también le puede dar un uso bastante negativo y siento que es muy interesante cómo se desarrolla toda la historia en torno a ese deseo oscuro de ser inmortal o de sentirse superior a los demás. Y siento que J.K. Rowling hizo un trabajo increíble como empezando a oscurecer esta trama, ¿no? Como, si todo empieza muy bonito con la inocencia de Harry Potter y cómo conforme va creciendo se da cuenta de que en el mundo también hay maldad y que pues, o sea, esta herramienta que es la magia, que es algo tan poderoso, si se usa de manera negativa también puede lastimar a mucha gente. Es muy probable que la varita mágica pueda ser ese elemento indirecto por excelencia, indirecto y directo, porque esa es la herramienta y necesitas tenerla, no puedes mandar a la varita. Si tú no tienes la varita, no puedes ejecutarlo. Y pensando en Harry Potter y en la parte negativa, está la muerte, no voy a recordar el nombre del personaje, que con solo 2 palabras que no voy a decir, va a morir un personaje. Es demasiado fuerte Ujú. hacer algo de un modo tan sencillo. Y para ir cerrando esta sección, me gustaría ver la otra parte muy injusta y muy dura, que es la mayoría de estos artificios se le adjudican a las mujeres Ujú. o a las hembras estaba pensando, el canto de las sirenas es un extraordinario ejemplo, y ya platicaré de esto en conversaciones, así me gustaría comenzar conversaciones, cómo
y por qué más bien son las mujeres las que están asociadas con estos formulismos, con estos cánticos, con estos encantamientos, tanto en su aspecto positivo como en su aspecto negativo. Porque habrá que decirlo, también la magia tiene su seducción. Pero de momento, vamos a la siguiente sección. Lo desconocido. Hemos estado hablando a lo largo del programa sobre palabras mágicas, sobre ensambles, conjuros y sobre cómo de repente ciertas oraciones se empiezan a transformar en algo diferente. En esta fórmula que se utiliza popularmente para invocar esta alteración del estado normal de la naturaleza. Me voy a referir a una oración que era la oración del Santo Sepulcro y el ensalmo para curar heridas. Fíjense que la oración del Santo Sepulcro tuvo una gran difusión en la Nueva España, en aquel México antiguo y profundo, según lo demuestran los archivos inquisitoriales, donde se han encontrado muchas versiones de esta plegaria. Como otras creencias mágicas, la oración, híjole, no proviene de Jerusalén, sino proviene de España, donde también es muy conocida y llegó a comercializarse públicamente. En México se dio a conocer en hojas manuscritas. Los textos, parecidos o idénticos, no forman parte de ningún proceso y rara vez se integran a una denuncia, por lo que no tenemos suficiente información de quiénes eran las personas que los transmitieron. Los religiosos seguro no, ¿eh? Fueron recogidos por los funcionarios de las provincias coloniales o entregados por personas que las habían rezado. La oración debe su nombre a que supuestamente fue encontrada en el sepulcro de Jesucristo. Por contagio, sus poderes maravillosos habían sido proveídos por un objeto sagrado, muy venerado y crucial en la historia de la cristiandad, pues fue el sitio donde se verificó la resurrección de Jesús. A pesar de su nombre, nada se dice del sepulcro en su contenido. En las primeras líneas se nombra a Jesús y el resto del texto, el creyente se dirige a la Virgen María, a quien le pide su ayuda en el momento de morir, a manera de una letanía. Entonces se alaba a la Virgen enumerando sus cualidades divinas en un largo listado. Todavía hoy, este tipo de oraciones ofrecen a los feligreses y a la gente en general algún dato para dotar al texto de autoridad y veracidad, con el fin de avalar y documentar los poderes de la maravillosa oración. Hay breves historias en prosa. Entonces, fíjense qué bonito fenómeno literario. A partir de las palabras mágicas de esta oración, se producen cuentos, se producen leyendas, se generan mitos, y hay estas breves historias en prosa que se integran en muchos textos. Una de ellas es la de un hombre que, yendo a Barcelona rumbo al santuario de la Virgen de Montserrat, es atacado por unos maleantes que le cortan la cabeza. Cuando un caballero pasa por ahí, la cabeza le habla, imagínense, pidiéndole por favor que lo lleve urgentemente con un confesor. Las autoridades eclesiásticas llegan al hombre degollado y cuando por fin termina su confesión, fallece. Se asegura que al examinar el cuerpo encuentran la milagrosa oración. Otra historia tan espeluznante como la anterior, es certificada por un escribano o por un notario, quien asegura haber sido testigo de cómo, para probar la oración, unas personas apuñalearon a un perro, le colocaron la piedra y la plegaria y le amarraron una piedra al cuello y lo arrojaron al agua. El pobre perrito no se ahogó y hasta que le quitaron la oración y lo pudieron rescatar, el perrito salió con vida. Hay otra tercera historia, que cuenta el caso de un hombre que después de haber sido arrojado al mar, no se ahogó por llevar consigo la oración. Se añade en cualquiera de las tres historias anteriores que una mujer se libró de ser sentenciada de la muerte por traer la oración.
En todas las versiones, la oración del Santo Sepulcro se asegura que la plegaria ha sido aprobada por los inquisidores, ya sea en Barcelona o en México, cosa que no podemos verificar en realidad. También en prosa se enumeran los dones y las virtudes que posee la oración, como evitar la muerte, evitar las enfermedades, ayudar a las mujeres en el proceso del parto, morir súbitamente sin confesión, eso previene también, evitar las peleas entre el marido y la mujer, en fin, poseer la oración aparentemente resuelve todos los conflictos y también ofrece una recompensa, pues quienes eran sus devotos verán el rostro de la Virgen María antes de morir. La oración funciona entonces también no solamente como palabras mágicas, sino como un amuleto y entonces protege a las personas que lo llevan consigo. Ay, pues ¿cuáles son las palabras que dice esta oración? Esta oración fue gallada sobre el Santo Sepulcro de Jerusalén y tiene tal virtud que cualquiera persona que la tuviese consigo no morirá en poder de la justicia, ni será sentenciado de muerte y será libre de sus enemigos. No morirá a muerte súbita en el fuego, ni en el agua, ni en el mar, y aprovecha para el mal corazón y la gota coral, y puesta en el cuello de cualquier persona o mujer que estuviere de parto, parirá luego. En la casa donde estuviere no habrá cosa mala, y la persona que la tuviere verá a Nuestra Señora 40 días antes de su muerte. Conversaciones. Desde que empezamos la grabación de este programa y ya vamos iniciando nuestras conversaciones, hemos tenido una suerte de embrujos tecnológicos que no se podrán ustedes imaginar, pero aquí estamos y si me permiten comenzar, me gustaría un poquito hacer alusión de por qué las mujeres son las que cargan, con esta cuestión del embrujo y remitiéndonos un poco a lo histórico. Recordar que Artemisa, después llamada Diana por los romanos, es la representación de esta maldad femenina que en la Edad Media se va a tornar en brujería y está asociado efectivamente con los mitos religiosos. Lo que psicológicamente se puede tratar de explicar, y me parece que el director Lars von Trier lo hace más o menos bien en una de sus películas, es que las mujeres podían llegar a un grado de locura, a un grado de estrés brutal, debido a todas las muertes cercanas que podían sufrir porque los hijos, los maridos o los padres iban a la guerra, o bien por toda la situación de peste y hambruna, como que la mujer debía cargar psicológicamente con todo ello. Quizá estaba un poquito más protegida porque permanecía más tiempo en casa, ella no iba a guerrear, era menos, o quizá podía enfermarse menos si se mantenía en casa, etcétera, etcétera. Y por eso va a ser en estos extremos religiosos o paganos, la mujer, la figura que trae el mal, la que es seducida, la que, bueno, finalmente eso también es mitológico, va a estar vertiendo las maldades en el mundo. También pensemos en Pandora, ¿no? Y lo que pasa es que dices muy bien, sobre todo en la Edad Media estaban las rezanderas estaban en los conventos. Entonces, estas fórmulas para pedir salud, pedir favores, pedir novio, claro que sí, como que no, pero y de repente, ¿qué pasaba cuando estas rezanderas les pagaban, para ir a pedir algo que no era tan glorioso, que no era tan pío, que no era tan maravilloso? Y por otro lado, las mujeres efectivamente eran las que se quedaban. Entonces pienso, por ejemplo, en Fernando de Rojas con la Celestina, que era esta mujer mandadera, pero al mismo tiempo como mensajera de amores, pero también era partera y también tenía sus ungüentos y sus fórmulas y era medio bruja la mujer. Entonces digo, todo esto y tenía, Fernando de Rojas hace una maravilla porque tenía fórmulas para que te creciera el pelo, para que se te cayera, en fin, un montón de cosas, ¿no?
A mí también todo esto me hace pensar en las brujas de Salem. Ay, Y tenemos por el otro lado también, recordarán esta película Las brujas de Eastwick, que justamente es una versión un poco más moderna, pero retomando la explicación que ya nos brindaba Juan Carlos, justamente eran estas mujeres que vivían en su casa, que estaban solas, que estaban desamparadas, que estaban divorciadas, que estaban en el olvido prácticamente, y de pronto llega el personaje del diablo, que quién mejor que Jack Nicholson para poder representarlo, por supuesto, y entonces cambia todo el panorama y se llenan de poder y se vuelven ambiciosas, ¿no? Que podría ser un poquito la diferencia entre la hechicera, que podría utilizar su magia, sus pócimas para el bien, y no tiene nada que ver con el demonio, a diferencia de la bruja, que sí tiene un pacto directo con el diablo, ¿no? Entonces, ahí empezamos también a desglosar un poquito las diferencias. Yo quería retomar algo que Diana ya había mencionado al principio de este programa, que es Harry Potter. A mí sí me parece, al igual que ella, una de las mejores obras contemporáneas. Y entonces, para mí, que me gusta mucho lo contemporáneo, yo también ya la metería dentro de las grandes obras de la historia, porque nos deja un legado extraordinario, como lo dijo muy bien Diana, en un principio para un público infantil, pero se va volviendo oscura la obra. Para los que hemos leído los libros y además hemos visto también las películas, va tomando un curso mucho más oscuro y en el que queda perfectamente plasmada la división entre el bien y el mal, ¿no? Por ejemplo, Dumbledore y todo el séquito de profesores y de alumnos que utilizan hasta cierto punto estos hechizos, ¿no? Como el Alohomora y el Expelliarmus y Wingardium Leviosa, que todo está basado en latín, que son hechizos para el bien. Pero tenemos lo que Juan Carlos no se atrevió a decir, Avada Kedavra, hace rato, ¿no? Que son las dos palabras para asesinar a alguien, en simple dos palabras, que es en el personaje de Voldemort, ¿no? Y no solo eso, el Horcrux, que son estos pedazos del alma que los va depositando en objetos, Voldemort, y la única forma de acabarlo completamente, derrotarlo, es destruyendo cada uno de estos pedazos, estos objetos, ¿no? Entonces es una obra muy rica, muy, muy, muy rica de principio a fin, y creo que para aquellos que les gustan estos temas y no se han metido mucho en la literatura, una vez más, al igual que lo hago con mis alumnos, les recomiendo, lean Harry Potter. Claro. Así es. Y perdón, ya me iba a callar aquí, pero sí quiero, y aquí voy a empujar a Diana, ¿no? A que nos platique de su obra. Juan Carlos. Sí, efectivamente. Diana nos da el pretexto porque ella realiza un proyecto final que tiene que ver precisamente con esta hechicería aterrizado al tiempo moderno, que a mí francamente me encantó. De hecho, lo compartí con Raúl. A Raúl también me dio como, sí, es un gran trabajo, es una muy buena idea y bueno, ojalá Diana se anime ahorita a platicarnos un poquito de esto. Claro que sí, muchas gracias. Pues antes de comenzar a hablar un poco de ese proyecto, me gustaría retomar un poco lo que ahorita preguntabas de por qué a esta esencia femenina es a la que más se le asocia todo este tema de brujería, ¿no? A lo largo de la historia. Y yo tengo un pensamiento, una suposición, digo, no lo sé, pero es lo que yo pienso, y es que desde el inicio de los tiempos ha habido cierto machismo en todos los sistemas sociales y en parte, no solo eso, sino también las mujeres pues no tenían esta fuerza física, por algo las mujeres no eran mandadas a la guerra, por algo las mujeres siempre fueron vistas como más dóciles, como más delicadas y demás. Entonces, ¿cómo es la forma de una mujer para defenderse con estrategia? Realmente, ok, a lo mejor una mujer no tiene la misma fuerza física o ciertas habilidades físicas que un hombre, pero entonces la mujer muchas veces se defiende con la estrategia, con la planeación, con la mente. Digo, no estoy diciendo que los hombres no lo hagan también así, pero muchas veces en la historia así era como, las diferencias eran muy marcadas. Entonces, en este tema de que la mujer suele ser a veces un poco más estratégica o más calculadora, precisamente el machismo ha sido lo que le ha adjudicado ciertos adjetivos, porque, por ejemplo, un hombre es estratégico, pero entonces esa misma palabra para una mujer es calculadora y es así minuciosa, y entonces este tema de pues sí, como de encantar a la gente, ¿no? Pues sí, de brujería. Siento que también se veía un poco, digo, obviamente en una forma distinta como es hoy en día, pero también en aquellas épocas, ¿no? Y más porque, pues antes a lo mejor cuando la medicina no tenía tantos avances, los remedios que se utilizaban eran naturales, entonces a lo mejor era visto como un tipo de magia, ¿no? Como, si pongo esta planta aquí, es esta reacción o lo que sea. Entonces, a lo mejor también por eso se le asociaba mucho a las mujeres esto, ¿no? Por este tema más de ser calculadoras o de ser estratégicas o de utilizar ciertos remedios para hacer magia, ¿no? Y pues siento que
no necesariamente es algo negativo, pero pues sí ya empezó como a causar una cultura de miedo. Por ejemplo, siento que hasta hoy en día hay muchos chistes de eso, ¿no? Que dicen como, Claro. ay, no, es que tu novia aquí te va a seducir y te va a encantar y te va a manipular para que hagas lo que ella quiera. Entonces, pues partiendo un poco de esa idea, me gustaría continuar a hablar un poco del proyecto. Este proyecto se inspiró en un libro de poemas que yo leí que se llama The Witch Doesn't Burn in This One, que es, en traducción al español, es La bruja no se quema en este. ¿Por qué? Porque precisamente en la época de la Inquisición, las brujas o mujeres que estuvieran asociadas mínimamente con la brujería eran incineradas enfrente de todos, porque además no solo era que eran perseguidas, sino que tenía que ser una humillación, tenía que ser enfrente de todo el pueblo, la iglesia tenía que demostrar como eh, pues este escarmiento o este castigo, o a lo mejor no necesariamente la iglesia, ¿no? También otras instituciones políticas. Entonces, de ahí nace mi inspiración para este proyecto, que es una serie de textos cortos que cada uno es un tipo de texto distinto. Empieza con un poema, luego continúa con un cuento corto y luego incluso metí hasta recetas. Y todos están hilados para contar una misma historia, que es la historia de Abril, una niña que nace en un coven, pues sí, digamos que en un culto de brujas, que viven en la naturaleza y ahí todo es mágico en el buen sentido, no en el sentido positivo. Está lleno de mariposas y siento que las mariposas tienen muchísimo simbolismo en este tema de renacer y de la belleza en la naturaleza. Entonces sí, digamos que el poder más bonito de las brujas era poder crear mariposas con sus manos para que los niños suspiraran y dijeran, wow, qué bonitos colores. Entonces como que en esa parte está todo esto de, pues, para mí representa la inocencia. Como lo que comentábamos al principio, cuando somos niños todos vemos lo bonito de la magia y siento que, por ejemplo, grandes empresas del entretenimiento y de los medios como Disney, pues nos venden esto, de, sí, es que ten fe y cree en tu corazón y si deseas algo muy fuerte con los ojos cerrados va a salir de la nada. Y esa es como la magia que primero quiero manejar. Y también otra cosa es que a Abril, este personaje, le venden la idea de que algún día va a encontrar este príncipe azul, que siento que es algo que también Disney nos ha enseñado muchísimo, de, sí, es que a las mujeres les va a llegar el príncipe azul. Y entonces ella decide dejar a su familia, a las brujas, a su comunidad, y sale al mundo exterior y ahí encuentra a un chico que la enamora por completo porque era todo lo que le habían dicho que tenía que ser el amor. Este chico representa, pues sí, todo lo que le habían dicho que estaba bien. Y ella se siente bastante halagada porque de todas las chicas que estaban enamoradas de este personaje, entre todas la escoge a ella. Entonces, también sigue siendo una ilusión mágica, ¿no? De sí, yo así de la nada voy a salir y voy a encontrar el amor sin hacer nada y simplemente me van a elegir. Y ya después de esto empieza una relación abusiva, que esto sí es algo que a mí, pues me da mucha tristeza comentar porque es algo que me ha tocado ver muy de cerca y siento que mi historia tiene muchos tintes feministas y es como hay mucho abuso psicológico por parte de este personaje que se llama Ricardo. Hay mucho abuso emocional y todo, o sea, el origen de estas conductas es un sistema machista. ¿Por qué? No necesariamente porque sea hombre y los hombres sean malos, no es así, sino porque esta persona era algo que su familia le había impuesto que tenía que ser. Por ejemplo, él tenía prácticas más femeninas, por así decirlo, y su familia lo denigraba y lo despreciaba por esto, y no lo dejaban ser. Entonces él tenía mucho rencor guardado dentro de sí y lo descargó en Abril. Y Abril, al ser una bruja, pues ella solo le enseñó lo bonito de ese mundo. Sí, es que las galletas mágicas, es que las pociones del perdón, es que, digamos que le enseñó la parte brillante de la magia, pero Ricardo, al empezar a tener una relación con Abril y al ser abusivo, la destrozó emocionalmente por completo, y aquí es donde pues la magia ya no era lo que siempre nos habían enseñado, sino que él en venganza decide ir con la Inquisición, porque es algo extraño, porque a pesar de ser en una época moderna, pues digamos que había una especie de Inquisición, que en este caso yo lo relacioné, por ejemplo, con las redes sociales. Sí, es que al final termina siendo un proyecto bastante redondo de contemporaneidad, que eso fue efectivamente a mí lo que me gustó mucho, pero hay muchísimos elementos aquí bien interesantes. Por un lado, hemos hablado de brujos y hechiceros,
pero no hablamos de druidas. Ujú. Y los druidas son los que efectivamente utilizan más la naturaleza. Y eso me remite a las pócimas mágicas. Raúl, ¿te suena el jugo de gomibayas? Por supuesto que sí. Ceci, la poción mágica de ¿Qué Panoramix. te parece también? O quizá lo que todo mundo quisiera, el elixir de amor. Ay, claro, por Haciendo ahora más supuesto. referencias a la ópera. El agüita de la eterna juventud, también, de la También. fuente de la eterna juventud. Yo quisiera referirme, yo creo, ¿quién no ha escuchado Ábrete Sésamo, no? Y entonces de repente, así como con esta fórmula mágica, con estas palabras, ¡prum!, abrir la cueva donde se encuentran todos los tesoros. Alibaba y los 40 ladrones fue, digamos, una de las obras que vienen del Islam y del Oriente más conocidas, que vienen también incluidas en todos los cuentos de Sherezada. Y es anónimo, realmente en el Oriente no tiene tanta popularidad como lo puede tener en Occidente. Sin embargo, bueno, Alibaba y los 40 ladrones, las mil y una noches, nos hablan pues de esta magia, por un lado Sherezada, como bien decía Diana, en esta cuestión de estar seduciendo, de estar interesado Para conservar la vida. para conservar la vida, y por otro lado, hablar de todos estos 40 ladrones y todos estos tesoros, y cómo a través de la magia es que vas a acceder a estos tesoros, y casi justificando, ¿no? Te faltó el Simsalabim también, ¿no? Famoso. Simsalabim Y yo me acuerdo también. otra vez de La espada en la piedra, con Madame Mim, al final también hablando con ese hechizo, ¿no? Que era muy interesante y un personaje muy entrañable, por supuesto. Pero retomando ahorita de esto de los personajes de Disney y que ya nos adentraba Diana a ello también, se han ido modificando las cosas también. Por ejemplo, uno de mis libros favoritos es El Mago de Oz, sin lugar a dudas, de Frank L. Baum, con personajes extraordinarios, con una adaptación también cinematográfica. De hecho, fue la primera película a color junto con Lo que el viento se llevó, ¿no? En 1939, me parece que son ambas películas. Pero a lo que quiero llegar es, hay otro libro que se llama justamente Wicked, ¿no? Que es de Gregory Maguire, y que nos cambia completamente el panorama, nos cambia completamente la historia, porque retoma la historia original de Frank L. Baum y nos presenta a Elphaba, la bruja mala, que en realidad resulta que no era tan mala, sino que originalmente era una bruja buena. Se hace muy amiga del Mago de Oz y descubre que el que verdaderamente tenía malas intenciones en la vida era el propio Mago de Oz. Entonces él, para tapar todo lo que él estaba haciendo, la señala, las indica como si fuera un personaje completamente malvado, una bruja malvada, y es cuando ella huye precisamente y se convierte en la bruja del oeste, y lo que quiere ella realmente es hacer justicia. Esto donde lo vemos muy bien representado, sobre todo en Broadway. Hay una obra musical fabulosa, yo tuve la oportunidad de verla en Nueva York y la verdad es que vale toda la pena. De aquí entonces, para ir cerrando también esta idea, me voy a una de las grandes obras infantiles de los hermanos Grimm, La Bella Durmiente, ¿no? Que tenemos otra vez a una hada malvada. Si nos vamos a la película, la mayoría de las personas la va a identificar como Maléfica. Y a mí, en lo personal, Maléfica me parece uno de los grandes villanos de Disney, si no es que es la reina de los villanos de Disney, es la representación viva de la maldad. Y a mí me molesta mucho, sí, lo digo abiertamente, estas nuevas versiones de live action, donde ahora Maléfica resulta que es buena. No, ¿saben qué? No. Respétenme a la Maléfica original, porque yo soy fanático de ese gran personaje, ¿no? Entonces, vamos también cambiando, vamos tergiversando la historia, los contenidos, pero bueno, lo bueno es que tenemos contenidos y ahí están presentes. Antes de pasarle la pelotita por última vez a Diana, en su proyecto el que más me gustó de todos, no sé si eso te lo confesé, fue precisamente las pócimas y todos los ingredientes que se le van poniendo a la pócima en ese proyecto, que a mí me pareció encantador. ¿Algún último apunte o alguna recomendación que quieres hacerle a nuestros radioescuchas? Sí, haciendo alusión al comentario de las pócimas, me gustaría hacer 2 últimos comentarios. El primero es que siento que en las historias de magia tienen un peso enorme, no simplemente son utilería. Por lo menos en Harry Potter, digo, a lo mejor no mucha gente sabe esto porque creo que es una cuestión de los libros y en las películas no se menciona, pero la mamá de Voldemort le dio una pócima de amor al papá de Voldemort. Entonces, digo, a lo mejor esto nunca lo mencionan explícitamente, pero yo lo que interpreto de eso es que como Voldemort no nació
de un amor genuino y de un amor sincero, a lo mejor por eso es malo y por eso tiene como tanto rencor dentro de la nada, porque realmente, hasta donde yo sé, no hay como un evento que triggere o que dispare su esencia malvada, ¿no? Y por otro lado, igual finalmente me gustaría comentar que en la historia de Renacimiento de una bruja, que es mi proyecto final de narración literaria, igual las pócimas tenían un peso muy fuerte y era la pócima del perdón, que era la pócima que Abril hacía para perdonar a su exnovio de todo el maltrato psicológico que le dio. Y en esa pócima no era de que, ay, sí, 3 gotas de limón y una de miel, no, era realmente ingredientes como por ejemplo agua de amor propio o perfume de sabiduría, cosas así. Y realmente siento que nosotros podemos extrapolar un poco de eso, de lo que vemos en la literatura a nuestra propia vida. Siento que mucho de los libros, o por lo menos yo lo que busco cuando leo un libro o veo una película es sacar un tipo de enseñanza. Aunque no me identifique en absoluto con los personajes, trato de llevar un poco de eso a mi vida. Entonces, sí siento que las pócimas tienen un peso mucho más grande de lo que muchas veces creemos. Sacar un extracto. Yo quisiera recomendar Dark Crystal del autor de los Muppets. Olvidé ahorita el nombre, pero es como la versión Jim Henson. Jim Henson. Es extraordinaria. Sacaron una serie en Netflix. Únicamente duró una temporada, lo que es una verdadera pena. Y obviamente La Bella y la Bestia, donde esta rosa también carga con un peso durísimo. Pero bueno, tenemos que despedir el programa, lamentablemente. Ay, sí, seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Quiero agradecer a Luis Carmona, Arani Sánchez, Carmen Asensio, Kiara Cortés. Leamos a Diana. Espero ver publicado eso pronto. Hay que leer a Diana. Me despido. Igualmente agradecemos en la parte de postproducción a Carla Ángeles, Daniela Muñoz, Jocelyn Cabrera, que sin ellas no sería posible la realización de este programa. Muchísimas gracias, nos vemos, escuchamos la próxima semana. Yo soy Raúl Sanz. Diana. Muchas gracias a todos los radioescuchas por estar aquí. Los invito a seguir sintonizando y si les gusta este tema de las brujas, pues ahí buscaré la manera de hacer público el proyecto para quien le interese leer. Muy bien, se despide un servidor, Juan Carlos Padilla, no sin antes agradecer también a Fabiane Gutiérrez, a Brandon Hurley, Sofía Aranca en casa, que su vida literaria sea supercalifragilístico expiadiosa. Le salió. Ultimátum. Trataré de descubrir qué significa para mí la magia, pues creo que hay magia en todo lo que nos rodea. Frances Hodgson Burnett.